Nuestro Inspiring Talk del mes se titula Plastic is not fantastic. Y es que el plástico, ese material prácticamente indestructible que ha colonizado la Tierra y el espacio, se ha convertido en uno de los mayores problemas para luchar contra el cambio climático. 11 millones de toneladas se vierten cada año en los océanos del planeta. Y si la cosa sigue así, en 2050 vamos a tener más plásticos que peces en el mar. Lo curioso de todo esto es que la industria va como un tiro, la cosa sigue adelante. Hoy vamos a entender qué es lo que pasa con el plástico y lo vamos a hacer con gente muy guay que un día decidió lanzarse a hacer un reto y cambiar su vida para siempre. Ellos son Fer Gómez y Patri Reina, de Vivir sin Plástico. Bienvenidos. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Oye, 2015. Patri, algo pasa cuando llegas del supermercado, algo te hace chip en la cabeza, ¿no? Un clic. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo cuando llegaba al supermercado y empezaba a quitar envases, básicamente llenaba casi una bolsa. Entonces yo me sentía mal, ¿no? Entonces pensaba, por aquella época, pues decía, bueno, pues si los supermercados envasan así, ¿yo qué quieres que le haga, no? Me molestaba generar tanta basura, pero pensaba que, bueno, que hasta que no dejase los supermercados envasar así, pues que yo no podía hacerle mucho. Y un día así, navegando por internet, pues me encontré gente que vivía sin generar nada de basura, pero eran otros países, no eran en Estados Unidos, en Australia y tal, y entonces no encontré a nadie en España. Y pensé, si se puede en Estados Unidos, que al final donde nació la cultura de usar y tirar, se tiene que poder en España, ¿no? Que generamos menos basura, ¿no? Entonces ya le propuse a Fer en plan, oye, ¿te anima a empezar a vivir sin plástico o qué? Vale, Fer, ¿y cómo es ese comienzo? Pues el comienzo, la verdad, es que fue un poco duro. Porque claro, tú estás acostumbrado a siempre ir a comprar a los mismos sitios. O sea, yo tenía mi rutina de compra y yo seguía yendo al mismo supermercado a intentar comprar sin plástico. Y claro, muchas veces me iba con la cesta vacía o compraba cosas con la bolsa de plástico. Entonces, Patri alguna vez se mosqueaba, me decía, ¿por qué has comprado eso con plástico? Y yo decía, bueno, es que no lo encuentro de otra forma. Yo necesitaba mi ensalada que venía en bolsa, mi rúcula. Y bueno, el comienzo fue un poco difícil, por así decirlo, pero poco a poco fuimos encontrando el camino y encontrando casi todo sin plástico. Yo no sé si es por meteros presión a vosotros mismos, pero decidís crear un blog y hacerlo público. ¿En qué consistía? A ver, no era por hacer presión, pero era por hacerlo público, era una forma de tomárnoslo en serio. Porque decíamos, como no, o sea, a los 3 días, a las 2 semanas, estamos en el supermercado otra vez comprando una bolsa de patatas fritas o lo que sea, ¿no? Entonces, al hacerlo público, era una forma de, pues eso, de comprometernos más, ¿no? Como si dice, venga, voy a dejar de fumar, y se lo dice a todo el mundo, ¿no? Entonces, el blog consistía en guardar todos los plásticos que teníamos desechables durante una semana, del lunes al domingo. Los domingos los poníamos encima de una mesa, le hacíamos una foto y la publicábamos en el blog con la lista de lo que había, pero no habíamos puesto un porqué ni un nada, sino la primera entrada era basura, la segunda era basura, la tercera basura, y no sé por qué la gente empezó a ver la basura que teníamos, no sé, no pensábamos que fuese a ver el blog gente, de hecho es que, ya te digo, no teníamos ninguna explicación, simplemente era, vamos a intentar que esta montañita de plástico sea cada vez más pequeña. ¿Cuándo conseguís vuestra primera semana sin plástico? Pues tardamos 15 semanas exactamente y bueno, tuvimos la primera vez que no teníamos nada que hacer una fotografía. Estuvimos 2 veces cerca con anterioridad, pero siempre se nos colaba algo, una pajita, algo que te llegaba que no te lo esperabas. Y entonces allá la 15 semana y la 16 no tuvimos nada. Esto no significa que después no hayamos tenido semanas con plástico, o sea, que siempre hay algún residuo que hemos tenido, pero 15 semanas exactamente tardamos. En 2016 se proponen un nuevo reto. Yo creo que es la primera vez que os vimos en un informativo en televisión. Yo recuerdo veros con el pique de los botes, le he llamado. ¿En qué consistía? Compartírnoslo, por favor. Pues teníamos 2 botes que eran iguales, de 1 litro y un poquito más cada uno, y la cosa era ver si podíamos llegar a final de año con todos los residuos que cupiesen ese bote. Entonces era, bueno, a ver quién lo llenaba antes y tal, y era un poco de pique de, te ha caído un plástico, no sé qué. Cuando teníamos uno que era media, porque era algo común, pues lo partíamos por la mitad. Lo que pasa es que al final de año todavía sobraba espacio y dijimos, vamos a ver si hacemos los 2 años. Y nos cupieron en 2 años. O sea,
todo vuestro plástico de 2 años en 2 botes. Sí, yo lo llené antes, todo hay que decirlo. Pero Fer me dejó, como a él le sobra un poquito, para acabar el año en el suyo. Bueno, ya después de esto os habíais convertido en referente. Sí. ¿Cómo cambió vuestra vida? Pues tampoco cambió tanto. Lo único, el tema del plástico, en el momento que te acostumbras a comprar de otra forma, pues ya no sé, empieza a ser lo normal. Ya la rutina se hace comprar sin plástico. Y luego, es verdad que en esa época hubo una temporada que con el rollo de los tarros, yo no sé si era por eso, porque estaba de moda, sí que vinieron muchas televisiones a casa. Y raro era el mes o que no venía algún canal de televisión a hacernos alguna entrevista. En eso es verdad que nos costó un poco, porque es verdad que cuando llega alguien a casa, pues aparte tienes que limpiar un poco más de lo habitual, tienes que hacer algunas cosas que dices, uy, otra tele, estábamos un poco saturados. Pero bien, el rollo era mandar un poco el mensaje para que la gente se tomase un poco de conciencia, porque en aquella época apenas se hablaba del plástico. Para conocer al enemigo, o sea, para atacar al enemigo, perdón, hay que conocerle. Entonces yo, aunque todos sabemos qué es el plástico, os voy a pedir que nos expliquéis qué es el plástico. Pues el plástico al final es un material que es maravilloso. Sí, por desgracia lo tenemos que decir que es maravilloso. Sirve para muchas cosas y es como si fuese, son como una macromolécula que tiene muchas moléculas pequeñitas, por así decirlo. Entonces son como, digamos, son unas moléculas que son muy largas y que son muy fáciles de moldear y de sacar estructuras pues, muy distintas y que sean flexibles y que se le pueda dar la forma que quieras, pero es algo normalmente que, aunque venga de cosas orgánicas, es algo que es sintético y es creado por el hombre. La generación Z puede pensar, bueno, es que este material ha estado siempre con nosotros, pero no es así. No, empezó a fabricarse a finales del 19, empezaron ahí los laboratorios como a investigar y luego, bueno, todavía se sigue fabricando plástico nuevo, o sea, la evolución del plástico no ha cambiado. Lo que pasa es que fue a partir de, bueno, los años 60 cuando se empezó a fabricar a nivel masivo, o sea, a nivel de usar y tirar, ¿no? Fue cuando, bueno, más o menos se acabó la Segunda Guerra Mundial, allí pues se desarrolló un montón la industria del plástico para cascos, para paracaídas, para un montón de cosas. Entonces, cuando se acabó la guerra, dijeron, mira, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? La industria estaba ya a tope. Entonces dijeron, pues vamos a pasarlo a la sociedad. Y fue ahí cuando tuvieron que educar a la gente para que tirase el plástico después, porque, por ejemplo, las bolsas se las llevaban a casa. Entonces, tuvieron que hacer muchas campañas de esto es usar y tirar, usar y tirar. Salió incluso en la revista de Life, ¿no?, de la vida de usar y tirar, te va a ahorrar, te limpia un montón de platos o cosas así. Y eso, la cosa fue educarlo, pero bueno, fue un poco a partir de los 60. Antes el plástico pues no lo utilizábamos. Buscando los lugares más remotos en el planeta donde encontramos plástico, hay plástico en lo más profundo del océano, en la fosa de las Marianas, a 10.000 metros. Hay plástico a 8.400 metros. En el Everest ya se ha descubierto que hay partículas en la nieve. Y os decía al principio en el espacio, porque efectivamente en la basura espacial hay cables flotando por el espacio. ¿Cómo ha podido llegar a tantos lugares? Pues que al final se produce tanto plástico y luego el plástico también tiene bueno, el del espacio no, porque es el más grande, pero tiene el problema que con el paso del tiempo se va rompiendo, pero sigue siendo el mismo material, a lo mejor se forma en partículas más pequeñas y acaba, pues eso, acaba en todos los rincones del planeta. En el caso del Everest suelen ser microplásticos o incluso nanoplásticos, que a lo mejor son también, o que los lleva el viento, o a lo mejor de las prendas de ropa o de la gente que está allí, que sueltan micropartículas. Y en las Marianas, pues el océano, al final todo está conectado. Si tiras un plástico aquí en Barcelona, pues depende de las corrientes, puede llegar, pues ve a saber dónde. Una vez se cayeron, en el año 92, me parece que fue 92, se cayó un contenedor lleno de patitos de goma, de juguetes, ¿sí?, que eran 9.000, me parece, y los patitos de goma, hubo un periodista que lo estuvo siguiendo y aparecieron por todos los rincones, por todas las playas del mundo. O sea, todo está al final un poco conectado. Estuve mirando qué plásticos estaban en la fosa de las Marianas. Una bolsa de plástico y 2 envoltorios de caramelo. Es increíble. Y todavía no había, o sea, se metieron con un submarino, con una especie no de submarino, ¿cómo se llama? Sí, primero fue un robot que hizo la foto y después ya un submarino y también igual, o sea, claro, en la fosa mariana ya no se mueve, ¿no? Ya no hay corriente, entonces lo que llegue ahí se queda. Ahí se queda, claro. ¿Y cómo nos afecta este plástico a nosotros y al planeta?
Pues a nosotros nos afecta sobre todo, aparte de los plásticos, son todos los aditivos que llevan los plásticos, porque claro, el plástico es como un material, pero luego le van poniendo cosas pues, para que sea más flexible, para darle color, para que sea más resistente a las temperaturas, ¿no? En el caso de los que utilizamos en la cocina o lo que sea. Entonces, todo eso son un montón de sustancias químicas que le van añadiendo y que con el paso y el uso pues, se van desprendiendo. Entonces, los más conocidos son que actúan como disruptores endocrinos, que son, bueno, pues hackean básicamente el sistema hormonal. Entonces, nos afecta eso a nivel hormonal, sobre todo a las mujeres, porque tenemos más ciclos y tal, y a los niños, claro, imagínate, si desde pequeñitos están teniendo toda esta serie de estímulos, pues al final, a la larga, sí que va a provocar bastante, no sabemos muy bien cómo, claro. Pero Ahora, off the record, hablábamos de que se están haciendo muchísimos estudios, ¿no?, para ver cómo nos está afectando en la salud a los seres humanos, que todavía está todo muy verde. Sí. Desde infertilidad hasta, bueno, pues se ha encontrado, por ejemplo, microplástico en la placenta humana, en la sangre, ya tenemos plásticos por nuestra sangre, evidentemente por nuestros pulmones, porque los respiramos. O sea, ahora mismo estamos como en el principio de ver qué va a pasar con todo esto. No hay nada que todavía podamos decir a ciencia cierta, ¿no? Pero es verdad que tenemos... O sea, no podemos evitarlo a este punto, porque ya te digo, ahora mismo está en todos lados, pero sí que deberíamos empezar a frenarlo precisamente porque no sabemos hasta qué punto nos va a afectar esto a la larga, en 50 años, por ejemplo. Fijo que habéis escuchado eso de que consumimos una tarjeta de crédito a la semana en nuestro cuerpo, ¿no? Son 5 gramos, lo hablábamos antes. Yo pensaba que era un fake, pero no. Efectivamente hay estudios que confirman que consumimos esos 5 gramos, que ¿cómo los consumimos? ¿Cómo llega ese plástico a nuestro cuerpo? Pues con la alimentación, con el aire que respiramos y con el agua. En el agua también hay estudios, tanto el agua embotellada como el agua de grifo tienen microplásticos. Y incluso la de embotellada tiene más. O sea, que en ese aspecto la de grifo es más recomendable. Y luego en el aire también hay microplásticos, como decíamos antes. Por ejemplo, si las ropas son sintéticas, pues sueltan muchas micropartículas de plástico, que a lo mejor con el viento... Bueno, pues se mueven, se quedan en el aire, pueden desplazarse en kilómetros y eso pues lo puedes respirar. En Londres, en un estudio que han hecho, pusieron una especie de medidor de los plásticos que caían en el cielo de Londres, en el centro, y eran como 700 partículas de microplásticos por cada metro cuadrado al día. O sea, tú imagínate eso en el aire. Y luego ya hay como historias de terror. Hay un estudio que dice que los plásticos que están, los microplásticos que están en el agua, en el océano, muchas veces con las corrientes, yo que sé, una tormenta, pues que los puede sacar del agua, por así decirlo, y que el viento los lleve otra vez a la atmósfera y encima vienen cargados de todos los contaminantes que tiene el mar, o sea que encima los hace más peligrosos. O sea, llega un momento en que esto parece como un poco de terror, la verdad. Sí, total, hablamos de los seres humanos, pero ¿ya el planeta? ¿Cómo afecta al planeta? Pues igual, o sea, nosotros somos animales, entonces a todos los animales les está afectando de una forma brutal, porque ya no solo lo que más vemos sí son las tortugas, ¿no?, que comen, pero incluso los corales se comen microplásticos también. Y hay estudios que dicen que, bueno, por ejemplo, en la sopa del Pacífico, que es una acumulación de microplásticos que hay en el Pacífico Norte, ¿no?, pues se han medido la cantidad de microplásticos que hay y la cantidad de plancton que hay, que es la base de la vida en el océano, y ahora mismo estaba ganando microplástico a la vida por 6 veces. Entonces, imagínate, o sea, las repercusiones que tiene eso, los animales filtradores, por ejemplo, las ballenas que simplemente cogen y tiran el agua, ¿no?, y se llevan todo lo que era comida, ahora se están alimentando de plástico. Y ya está afectando ya no solo en el mar, sino también en los desiertos. Hay un montón de camellos que están muriendo por el consumo de bolsas de plástico. En desiertos de Marruecos, por ejemplo, ya le hacen la autopsia y tienen el estómago reventado de plástico. O sea, ya están en todos lados y está afectando prácticamente a todas las especies. Habláis de microplásticos. Fer, ¿qué son los microplásticos? Pues los microplásticos se les llama cuando son menores de 5 milímetros. También están los nanoplásticos, que eso ya son infinitesimales, que no se ven a simple vista, por así decirlo. Y los microplásticos pueden ser o bien que el origen es así de pequeño, ahora ya los van a prohibir, espero ya por fin, pero muchos cosméticos tienen bolitas de plástico por dentro, son exfoliantes o para sacar brillos, y eso son microplásticos que ya son creados así, digamos, por su uso, pero luego hay otros que cuando, por ejemplo,
Si en la playa muchas veces se queda un objeto de plástico al sol, luego lo vas a recoger y ves que se rompe, se va rompiendo en partículas más pequeñas y eso pues al final se queda con la arena o se queda en el mar y es la forma que tiene de degradarse el plástico, romperse en partículas más pequeñas. Pero hay gente que dice que todo el plástico de la historia que hemos producido todavía sigue con nosotros, porque se va degradando en trozos más pequeños pero que sigue ahí. Es alucinante. Si ya estamos concienciados, si sabemos lo malo que es, si hemos visto cómo extraían una pajita de una tortuga, si sabemos todo, ¿por qué la industria, como decía al principio, va como un tiro? ¿Se sigue produciendo tanto plástico? ¿Cuál es el motivo? De hecho, cada vez va más. Bueno, principalmente los fabricantes de plásticos son las petroleras. Entonces, como ahora mismo las petroleras están teniendo más mala fama, digamos, porque están surgiendo las renovables y están viendo bueno, que las renovables están ahí pegando fuerte, pues su plan B es hacer plásticos desechables. Y digamos que el 40%, por ejemplo, de los plásticos que utilizamos en Europa se utilizan para plásticos de un solo uso. O sea, imagínate el 40% de toda la producción de Europa. Es una barbaridad. Y en Estados Unidos están haciendo fábricas destinadas única y exclusivamente a la fabricación de plásticos desechables. Entonces, sí, es una mera cuestión económica. O sea, es como, bueno, pues lo metemos en algún sitio. Pero nosotros, como usuarios, ¿tan dependientes somos del plástico? ¿Somos yonkis del plástico? Pues un poco sí, solo hace falta salir a un supermercado, bueno, ni a un supermercado. En todos los sitios pues tienes objetos desechables. Siempre que vas a comprar algo, lo difícil, o no difícil, lo que tienes a lo mejor que poner un poco más de interés es comprar o no utilizar plástico desechable. Pero si tú te dejas llevar por la sociedad, por el ritmo de consumo, vamos, no sé la cantidad de plástico que puedes desechar. Y lo que pasa que, claro, como eso es ahora lo que se ve normal, nos han acostumbrado, como decía Patri antes, les costó a principios de los 50, 60 acostumbrarnos a los objetos desechables. Por ejemplo, mis abuelos, pues una cosa desechable, pues muchas veces no les entraba a la cabeza, lo guardaban, aunque fuese un envase tonto. Y luego poco a poco, pues eso nos hemos acostumbrado y ahora pues, ya es lo normal y ya somos yonkis, estamos adictos al plástico, nos cuesta evitarlo. Antes hablábamos, no sé si esto os sonará, de devolver el casco, ¿no? Que ibas a comprar gaseosa, te cogías el bote y luego lo volvías a llevar. Y hablábamos de que hay lugares en los que se está haciendo, pero que también hay sitios donde se ponen muchos problemas para poder hacer esto. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en hostelería sí que a nivel fábrica pues sí que existe la posibilidad de que cuando te llevan la botella de cerveza o lo que sea, luego puedes retornarla para que te la rellenen, ¿no? Pero estuvimos hablando y es más caro. O sea, es más caro retornar el casco que utilizar botellas desechables. Entonces, pues hablando con uno de un restaurante, decía, ves que muchas veces no me sale a cuenta, ¿no? Entonces tengo que ver también, y para eso debería haber mucho más incentivo, porque lo que no tiene sentido es que te salga más caro el tirar una botella, derretirla claro. Y volver a hacer otra, ¿no? Que reutilizar. Que limpiarla y reutilizarla, ¿no? Con la misma bebida. Así que no tiene sentido. ¿Creéis que la solución pueden ser los bioplásticos? Bueno, ya sabéis esto que se hace con fécula de maíz, con patata. ¿Es una solución? ¿Un sustituto del plástico? Pues desgraciadamente no. Muchas veces quieren ir por ahí. Lo que pasa es que bueno, son muchos motivos. El primero, que para producir ese plástico, pues claro, te hace falta fécula de patata, te hace falta maíz, te hace falta cualquier producto, patata, el material que necesites. Hemos llegado ahora a ¿cuántos millones de personas somos en el mundo? 8.000 millones, sí. No tenemos casi sitio ni para cultivar ya para alimentar toda la población como para cultivar para producir plásticos biodegradables. Y luego, aparte de esto, hay estudios, entre ellos de la Unión Europea, que no son estudios ya de organizaciones ecologistas, que dicen que dan lugar al daño estos plásticos. Porque cuando son biodegradables nosotros pensamos, pues que bueno, esto se degrada, no hay ningún problema, no es que tampoco los vayas a tirar al suelo, pero piensas que más o menos pues eso se composta y ya está. Y muchos de esos plásticos acaban en medios naturales, son casi iguales que los otros, no se dan las condiciones necesarias para que se composten. Y luego, bueno, están los biodegradables y los compostables. Los compostables, aunque también son más sencillos de compostar, sobre todo si van a una planta de compostaje industrial, pero si acaban en el mar ocurre lo mismo. Apenas hay oxígeno, apenas hay luz, pues pueden quedarse ahí también muchísimo tiempo siendo como son, una bolsa, y seguir pues eso,
haciendo males a otros animales que vean alrededor. Yo creo que es imposible no escucharos y querer ya sacar de tu vida el plástico. Por eso hemos traído esto. Este libro lo sacaron en 2019 y yo creo que es la guía Jedi para el residuo cero. ¿Qué hace alguien que nos está escuchando y dice, quiero sacar de mi vida el plástico? ¿Qué hace? ¿Tira todos los plásticos que tenga en casa? No. Lo primero, paso 1. No. ¿Qué hace? No, en principio es simplemente reutilizar lo que ya tenga, ¿no? Y primero, antes de que acoger un nuevo plástico en tu casa, pensar si realmente lo necesitas, porque si te das cuenta, la mayoría de las cosas que tenemos no las necesitamos. O sea, muchas veces compramos por inercia o porque, yo qué sé, te lo regalan o por un montón de cosas. Entonces, lo primero sería, antes de comprar nada nuevo, pensar si lo necesitas, pero después todo lo que tengas en casa, todos los tuppers, todo, seguir utilizándolo hasta que ya tengas que sustituirlo porque se te rompan y ahí ya sí utilizar un material alternativo que no tenga tantos problemas, ¿no? Pues depende de lo que sea, pues yo qué sé, pues si en botellas de agua puedes poner un filtro y luego tener una botella reutilizada de vidrio, por ejemplo. O yo qué sé, va sustituyendo bolsas, ¿no? Las bolsas no se habla mucho, pero también se puede hacer, ¿no? Las bolsas que tengas de comprar la fruta en el supermercado también las puedes reutilizar. No se acostumbra, pero... Y luego ya cuando se te rompan, que se te van a romper rápido, porque son muy malas, pues ahí ya pues, hacerte unas bolsas de tela, ¿no? Para poder reutilizarlas tantas veces como sea necesario. Y esas sí que las lavas y se te rompen las cosas y eso ya te puede durar un montón, pero tirar el plástico no. Vale, ¿y dónde vamos a comprar? ¿Cómo tenemos que comprar? ¿Y hay sitios prohibidos? En plan, aquí no entres. Si vas a empezar con esto, pasa de entrar aquí. Prohibido no, pero vamos, los supermercados, la mayoría de ellos no lo ponen nada fácil. Y luego ya aparte por otros temas, ¿no? Que también es comercio local, tiendas pequeñas, es mucho más sostenible de todos los modos. Y luego, pues aquí en Barcelona, por ejemplo, es el paraíso para comprar sin plástico. Hay tiendas, yo creo que por todos los lados. Yo no conozco mucho Barcelona, pero cuando he venido aquí me he quedado siempre alucinado de la cantidad de tiendas que hay para comprar a granel. Y si no quieres tiendas a comprar a granel, pues eso, hay tiendas pequeñitas, de barrio, mercados. En el momento que tú dices que no quieres comprar, que quieres comprar sin plástico, no te suelen poner ningún problema. Pero ninguno. Nosotros cuando alguna vez íbamos con dudas, en el momento que lo dices una vez, luego vuelves a la semana siguiente y ya te conocen encima. Ya dicen, bueno, estos son los que no quieren el plástico. Y entonces, pues eso, tiendas pequeñas y tiendas zero waste están cada día más cerca a todos. En casa los espacios que me parecen más peligrosos sería el baño, la cocina y los productos de limpieza. Entonces, está todo aquí en su libro, pero... de cada espacio vamos a buscar 3 sustitutos. Por ejemplo, ¿qué 3 cosas nos podemos quitar que tengan plástico? En el baño. En el baño, por ejemplo, yo diría cosmética sólida, lo que son champú, gel y crema hidratante incluso, es súper fácil, pues simplemente pasando al formato sólido, porque si tú lo piensas, ves los ingredientes, el primero es agua, ¿no? De cualquier bote. Entonces dices, pues ya tengo el agua en la ducha, pues simplemente los principios activos. Ahí ya te quitas un montón. Después, por ejemplo, sustituir lo que son compresas, tampones y tal, o la copa menstrual o por bragas menstruales. Ahí también, aparte, te ahorra muchísimo dinero. Y después, pues, por ejemplo, si utilizas cuchillas desechables, pues también cambiarlas por una reutilizable. Y ahí también te vas a quitar un montón. O sea, hay cositas pequeñas que con eso te quitas pues todo, o incluso... Bueno, ya me enrollo. No, está muy bien. Incluso la crema hidratante, si no, también puedes utilizar aceite, ¿no? Hay un montón de aceites que vienen en vidrio que van súper bien, se extienden fácil y es reciclable. ¿Pero en la cocina? En la cocina, pues sobre todo, lo primero, digamos, comprar todo con tus bolsas de tela y entonces cuando llegas a casa ponerlo en tarros en lugar de en tarros de vidrio. Y en la cocina te refieres también, por ejemplo, a la hora de lavar los platos, ¿no? Por ejemplo. Pues ahí hay muchas tiendas que te venden el detergente a granel, que tú vas con el tarro, y aquí en Barcelona hay muchas, y te lo rellenan del líquido. También hay como pastillas de jabón, que también lo mismo, lo das en el estropajo y te valen perfectamente para limpiar los platos. Luego, ¿qué más se me ocurre en la cocina a mí ahora? Y luego, a la hora de conservar la comida, simplemente le preguntas a tu abuela o a tu madre incluso. No hace falta utilizar film para todo. O sea, simplemente con un plato puedes ponerlo encima de un bol,
en vez de poner el film por encima del bol, ¿no? Y eso ya va a hacer que no entre el aire. O si te sobra media pieza de, yo qué sé, un limón, pues en vez de ponerle un papel de aluminio o un film, le das la vuelta, ¿no? Y boca abajo va a hacer peso y va a impedir que entre el aire por abajo. Al final son las cosas que hacían nuestra abuela, ¿no? Poner un plato encima de otro para conservar la tortilla. Total. O cosas así, Sí. pero esas son cosas que ya como se nos han olvidado un poco, pero que están ahí y funcionan exactamente igual. O te sobra lo que sea, pues lo metes en un tarro hermético y te dura mucho más que si le pusiese un aluminio, ¿sabes? Para lechuga, por ejemplo, un muy buen truco, ponerlo en un trapo húmedo y lo metes en la nevera, no hace falta ninguna bolsa, se te conserva perfectamente. Para limpiar, ¿qué usáis? Para limpiar hemos tenido muchas rachas, ¿no? Hemos estado mucho tiempo haciéndolo nosotros, porque simplemente con jabón, limón, bicarbonato puedes limpiar prácticamente todo, ¿no? O vinagre. Y luego también cada vez hay más tiendas a granel donde puedes comprar los productos, tú te llevas tu propia botellita, la última que hayas tenido, no la tiras, porque no tiramos el plástico, y la llevamos a la tienda para que la rellenen, ¿no? Y ahora también cada vez hay más, igual que en cosmética, que en los últimos años se ha desarrollado muchísimo y ha aparecido un montón de marcas, también en productos de limpieza también se han desarrollado mucho y también te puedes encontrar o en formato sólido o en cápsulas solubles. Entonces tú, por ejemplo, tienes un último bote que hayas utilizado de limpiacristales, por ejemplo, y le echas una capsulita y agua de grifo y ya sigues utilizando el mismo envase. Entonces, todo esto, aparte de que te ahorra un montón de plástico, también ahorra un montón de emisiones, porque no tienes que estar transportando el agua en bote de un lado para otro, ¿no? Entonces, es súper cómodo también. Bueno, 3 trucos al salir de casa. Yo siempre digo llaves, móvil, cartera. ¿Qué tengo que hacerme ahí el mantra para no consumir plástico cuando salga? Hombre, si vas a estar un rato, lo primero, la botella de agua reutilizable te la llevas y yo siempre digo que siempre salir con una bolsa, aunque pienses que no vas a hacer compras. O sea, hay bolsitas ahí que te las metes en el bolsillo incluso y no abultan nada. ¿Por qué? Porque luego a lo mejor a la vuelta se te antoja algo y acabas comprando y te pides una bolsa. Y luego, pues, cuando vas a tomar algo, sobre todo, ser un poco observador, que si más o menos las cafeterías o cosas así que utilizan desechables se pueden reconocer, pero si no, observas lo que están poniendo a tu lado y si no, preguntas. Porque hay veces que en verdad que comiendo fuera te llevas sorpresa, sobre todo a nosotros alguna vez nos pasó, sobre todo en una tienda, sitio japonés, me acuerdo, que te fijas y dices, lo ponen todo en vajilla, y luego te van con el plato de plástico que te ponen el sushi, cualquier cosa. Y cabrea, no, a nosotros nos cabrea muchísimo. Ya no es que no compréis plástico, es que tampoco consumís plástico luego cuando salís. Claro, desechable no. O sea, si te ponen un plato de plástico que lo van a utilizar no tenemos problema, pero si es desechable nos fastidia. Yo estoy segura que para mucha gente, sobre todo al principio, todo esto ha tenido que ser un shock, ¿no? Y yo os voy a leer algunas frases que seguro que habéis oído, que os han dicho, a ver cómo habéis salido de ellas. Vivir así es una tortura. Sí, mi madre. Mi madre me dice, ¿qué comes? Y es como, pero yo no como plástico, ¿cómo que tendrá que ver la comida con el plástico? ¿No? Está bien la conexión, ¿no? Sí, sí. Pero ante eso, ¿qué dices? ¿Es una tortura, Patri, vivir así? Yo no lo veo tortura, porque, a ver, yo creo que todos los cambios hay que hacerlo desde no sé, el buen rollo, ¿no? Lo que te apetezca y de hacer de una forma positiva. Si te lo ves como un sacrificio o ahora no puedo comprar esto, pues no lo hagas, vete a otra causa, ¿no? Que te mueva más. A todos nos mueve algo y es verdad que el mundo está tan mal que cualquier cosa con que te pongas va a estar bien porque hay más cosas malas en muchos frentes, ¿no? Entonces, bueno, si el plástico se te hace bola, pues vete con otra cosa. Pero si te molesta realmente y empiezas a hacer cambios, realmente es que no es tan difícil, no es tan complicado. O sea, yo no lo veo como una tortura ni mucho menos y no ahora ya, también que han pasado unos años, no me parece difícil, o sea, una forma natural que tengo de vivir así ya y no pasa nada. Mucho plástico, pero tienes móvil, tienes ordenador. Sí, eso también es típico. Clásico, ¿no? Sí, es un clásico. Bueno, ¿Qué es dices? que no se puede hacer todo, por así decirlo. O sea, que cada uno tenemos nuestras incongruencias. Una cosa es dejar el plástico, pero tampoco estamos dispuestos a vivir sin ordenador y vivir sin móvil y vivir en una cueva. O sea, hay cosas que no pasa nada. Aparte que son objetos que tienen una vida larga, una vida
útil, que es mucho más larga y que intentamos que nos duren todo lo posible. O sea, que eso se lo explicamos siempre, pero esa frase la verdad es que no lo dicen mucho. Machaque, ¿no? Mi gafa. A la de gafa. plástico. Tus gafas. Pero lleva gafas de plástico. Dice, bueno, pero es que una cosa es plástico reutilizable y otra el de usar y tirar. Y eso de, Patri, no vais a cambiar el mundo. Ay, eso también me lo dicen mucho. Claro, y es como... Además, eso me dijeron hace poco y es como que pesado explicarlo otra vez después de 7 años. ¿Sabes? La idea no es que tú vayas a cambiar el mundo, nadie puede cambiar el mundo, una sola persona no puede cambiar el mundo, pero yo creo que también nos preguntamos mucho, porque muchas veces como, ¿para qué hace esto si no van a cambiar? ¿Para qué? Pero muy poca gente tiende a preguntarse el por qué. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿No? Yo sé que no voy a cambiar el mundo, pero lo hago por mí y porque no quiero participar en un sistema que me molesta tanto, ¿no? O sea, quiero ser un poco coherente conmigo misma y lo hago por coherencia, ¿no? Y si no cambio el mundo no pasa nada, pero yo voy a estar más tranquila sin estar comprando una botellita de agua o frutita cortada, piña cortada en un envase de plástico, ¿no? Porque es algo con lo que no puedo. Entonces, por lo menos, digo, bueno, pues tengo alineado mi cabeza con mis acciones por ahora, ¿no? Y luego ya veré, lo que no puedas evitar, no lo puedes evitar, pero lo que yo pueda, no voy a participar de eso, de un sistema que me parece muy dañino. Fer, ¿para qué tanto esfuerzo si luego se puede reciclar? Y aquí me gustaría que nos paráramos un poco. Bueno, el reciclaje es otra cosa que es un poco como... O yo lo veo como nos lo dan, como decir, vamos a seguir consumiendo, no os preocupéis, que nosotros lo reciclamos, echa los productos a reciclar y ya está, y fin del problema. Podemos seguir consumiendo como estamos consumiendo hasta ahora. Pues, lo único que tienes que hacer como buen ciudadano es coger el envase, echarlo al contenedor y ya está, fin de los problemas. En realidad, el plástico no se recicla nada bien, porque no sé si lo sabéis, imagino que los que estáis aquí lo sabéis la mayoría. Hay 7 tipos de plásticos para los envases, entonces no se pueden mezclar entre ellos. Todos los envases tienen un icono de reciclaje con un numerito dentro y entonces no se pueden mezclar entre ellos, hay que separarlos. O sea, el triaje para una planta de residuos, para separarlo, es costoso, lleva mucho tiempo y no es nada sencillo. Luego, una vez que lo tienen ya separado, por así decirlo, luego hay que reciclarlo. Y eso también es un proceso que normalmente es caro y que es mucho más práctico y más barato coger el plástico que virgen. Prueba de ello es que, por ejemplo, para el 2025 están poniendo como objetivo que las botellas, por ejemplo, de agua, de PET, que tengan un 25% de plástico reciclado. Y ya los productores han empezado a decir que es imposible conseguir tanta cantidad de plástico reciclado. Entonces dice, bueno, si reciclamos tanto como decimos y luego no somos capaces de poner en el mercado un 25%, algo está fallando. ¿Y lo que no se recicla, qué ocurre con ello? Por lo que no se recicla va directamente al vertedero o incinerado, que es el problema. Por ejemplo, la Fundación Ellen MacArthur, que es una fundación que es para la economía circular, algunos estudios que tiene, dice que si todo sale bien, como poco, un 33% del plástico no se puede reciclar. Esto, digamos, en un mundo perfecto, por tamaño, por el tipo de plástico que es. Hay muchos plásticos que no se reciclan o que se podrían reciclar, pero vamos, que no se reciclan por eso, porque es muy costoso. O sea, estamos partiendo de la base que como mucho se reciclaría un 66%. Y entonces ya, eso en el mundo perfecto, que va a ser mucho menos. Lo que no se recicla, pues directamente va al vertedero o también se puede exportar a otros países. En España se dice que no se exporta, pero es verdad que desde Malasia dijeron hace unos años que habían llegado contenedores españoles llenos de plásticos para reciclar. Entonces se envían a otros países para que hagan la gestión por nosotros. A otros países que no tienen a lo mejor los mismos sistemas de reciclado ni lo pueden hacer. Que no van a poder reciclar. Exactamente. Porque además el plástico que se envía supongo que es el que aquí ya no se puede tocar. El plástico fácilmente reciclable se nos lo quedamos nosotros, lo que no podemos reciclar porque la mano de obra es cara y requiere a lo mejor mucho más tiempo, se lo mandamos a ellos para que lo recicle a sabiendas que no va a ser reciclado. Así que deberíamos dejar de pensar, ¿no? Qué bien lo estoy haciendo, he llenado toda la bolsa, ¿no?, de amarilla para el contenedor. ¿Y qué? ¿Y cambiar qué? Patri, ¿qué hacemos? Yo creo que hay que cambiar la forma de consumir directamente. O sea, simplemente yo creo que la clave es vivir más simple, ¿no?
eso, no comprar cosas que no necesitemos y sí, intentar comprar, siempre priorizar lo local, lo menos envasado, si fuese ecológico, perfecto. Simplemente, mira, fruta y verdura, cualquiera puede, yo qué sé, las cestas, ¿no? Las cestas de las verduras de agricultores cercanos hay muchísimas ¿sabes? En todas las ciudades, ¿no? Y mercado, ir más al mercado, a tiendas de barrio, haciendo cambios pequeños, realmente nos podemos quitar un montón de plástico. Pero bueno, también es verdad que no podemos perder de vista que también hace falta un cambio de sistema que tenemos que ir reclamando mientras hacemos nuestros cambios individuales. Tenemos que ir pidiendo a empresas que dejen de envasar de esa forma y al gobierno que ponga medidas más contundentes, ¿no? Para que no sigamos fabricando así a lo tonto y a lo loco. Os habéis convertido en asociación, divulgáis, hacéis activismo y me gustaría que compartierais con nosotras los retos para este 2023. ¿Qué os habéis propuesto? Pues queremos recorrer la península por la costa caminando, pues dando charlas, haciendo entrevistas sobre todo a otras asociaciones o personas que estén trabajando por la conservación de los océanos. Hicimos una mini en Málaga este año. Y ahora era la prueba para hacer ahora el grande. Yo ya estoy en el gimnasio y estamos ahí a tope. Sí. Qué guay, mucha suerte, que vaya muy bien. Fer, un cierre. Pues... O Patri, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo cerramos? Pues nada, yo creo que eso, que todos podemos hacer algo, que simplemente yo creo que lo peor que podemos hacer es pensar que no podemos hacer nada y la inmovilidad, ¿no? El decir, bueno, como el mundo ya es una mierda, pues no hago nada, ¿no? Y quedarnos así, de brazos cruzados, viendo cómo se está quemando, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por cualquier sitio, por donde cada uno se sienta más cómodo. Si no es el plástico no pasa nada, si es otra causa, pero no darnos por vencidos ni dar por hecho que todas las previsiones de para 2050 va a haber más plástico que PC o para 2000 tal, la temperatura va a subir. El futuro no está escrito, lo estamos escribiendo ahora y aunque sea difícil y que, bueno, pues que no podemos hacerlo solo todos, ¿no? Pero sí que creo que todavía hay tiempo de cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de esperanza, ¿no? El no venirnos abajo tan rápido. Y tomarnos un poco de positividad también, que a veces cuando lees las noticias medioambientales pues, te dan ganas de decirme que paren el mundo, que me bajo, ¿no? Hay que ser un poco positivos y pensar que entre todos podemos conseguir algo, yo creo, y espero. Bueno, pues muchísimas gracias por impulsarnos a ser más sostenibles y conscientes. Gracias. Gracias a vosotros.